Bueno, entonces, como les comentaba, estamos en la parte del despliegue del informe, dándolo a conocer en distintas instancias. Esta creo que es muy importante y muy interesante para nosotros conversarlo con ustedes, el informe. Voy a hablar de varios temas. La idea es hablar unos 30 minutos aproximadamente para que después podamos conversar. Primero voy a hablar de los principales riesgos. Obviamente esto está muy teñido con lo que está pasando en el mundo y después de lo que pasó ayer, nos vamos a tener que reescribir el informe. Esta es la nueva realidad. Incertidumbre global. Así que, bueno, pero es parte de lo que estamos viviendo, ¿no? La incertidumbre que hay en términos de la política económica en Estados Unidos es el gran dolor de cabeza. Voy a hablar después de la situación financiera de hogares y empresas y aquí les adelanto que lo que estamos viendo en el informe en general es una situación algo mejor de la que veíamos en el informe previo. Aquí muchas veces la comparación no es absoluta, sino que es respecto de lo que estábamos viendo previamente. Son informes semestrales, así que estamos viendo la foto de hoy día respecto a 6 meses atrás y vemos en general una situación algo mejor de las empresas y hogares. Después voy a comentar algo respecto de la banca, la transición a Basilea y cómo estamos viendo el tema del capital de la banca, que en general están en buena posición para enfrentar shocks. Ahí les voy a mostrar los ejercicios de estrés que hacemos habitualmente, donde, al igual que el informe anterior, vemos que la banca tiene holguras para enfrentar situaciones de estrés severo. Luego voy a comentar la decisión de política financiera que tuvimos en la reunión justamente posterior, justo el día antes de la publicación del informe. Y por último voy a hablar de algunos avances regulatorios que estamos viendo hacia adelante, los temas en los cuales estamos trabajando y que vamos a estar informando, ¿sí? Que vamos a estar informando algunas cosas dentro de las próximas semanas y meses. Muy bien. Bueno, respecto a los riesgos, el tema de la incertidumbre externa es sin duda la principal fuente de riesgo. Aquí este gráfico es un gráfico móvil, ahí está el 12 de mayo. Hoy día ese puntito celeste, que es la tasa de arancel promedio, tendríamos que ponerlo al nivel de la línea roja después del fallo de la Corte Federal, pero hay que ver qué dice la Corte Suprema y qué recursos pueda tener el gobierno para reinstaurar esto. Pero si es que regía la situación hasta la que teníamos hasta ayer en la mañana, a pesar de las negociaciones que ha habido con China y con otros países, sigue siendo el caso de que los aranceles promedio suben a niveles que no se habían visto en casi 100 años. Así que estamos hablando de una cosa muy fuerte. Pero más allá del tema arancelario, aquí el gran punto es que ha habido mucha incertidumbre, ¿no es cierto? Ahí están los índices de incertidumbre que se construyen con distintas metodologías, el índice de incertidumbre política, de la política económica y el otro índice. Y ahí se ve cómo esto salta de manera muy notable. Estas idas y venidas que hemos tenido por parte del gobierno de Estados Unidos obviamente generan incertidumbre y eso se ha visto reflejado también en la volatilidad de los mercados. Vemos ahí el alza muy significativa que tuvo el VIX, el MOOD, también subieron. Es verdad que han retrocedido luego que se aplazaron las medidas arancelarias. Yo creo que los mercados aquí han tendido a mirar el vaso medio lleno en la medida que han podido. Entonces, cada vez que ha habido anuncios de retraso de la implementación de los aranceles o ciertas señales de acuerdo, han tendido a ponerse un poquito más optimistas. Pero lo cierto es que la situación de incertidumbre sigue ahí, ¿no? Esto ha tenido impacto en los precios de los activos financieros, con movimientos que en el caso de Estados Unidos nosotros lo destacamos en el informe y se destacaba en varias partes, son inusuales en el sentido de que habitualmente cuando estamos en situaciones de incertidumbre a nivel global tenemos una apreciación del dólar, una caída de las tasas largas y hoy día se dio justamente lo opuesto. El dólar se tendió a depreciar y las tasas de interés en Estados Unidos tendieron a subir, lo cual es una situación bien anómala en general, pero que refleja de alguna manera que la fuente de la incertidumbre está siendo Estados Unidos. Está toda esta discusión sobre el rol del dólar como activo seguro global en general a futuro, porque aquí no solo está la incertidumbre de corto plazo, sino que también está la discusión más geopolítica respecto de la potencia que va a tener Estados Unidos de aquí a los próximos años. En un contexto donde hay políticas que aparentemente le generan daño a sí mismos, ¿no? Se están infligiendo un daño y por lo tanto las posibilidades de ir perdiendo la hegemonía de que a futuro existe y eso va a tener ciertamente
implicancias respecto del valor de los activos norteamericanos. Y a esto además se mezcla otro tema que ha quedado un poco en segundo lugar, pero está la situación fiscal de Estados Unidos con un nivel de deuda muy alta y con un plan fiscal de aquí en adelante que lo único que va a hacer es hacer que la deuda siga subiendo. Ayer, bueno, hubo dos noticias ayer, ¿no? El tema de la corte y la bajada de Elon Musk del Doge. Muy decepcionado, dijo. De su amigo. De su amigo. Va a salir a promocionar los BYD ahora. Bueno, en este contexto, las perspectivas de crecimiento mundial se han corregido a la baja. Las correcciones más fuertes han sido en Estados Unidos, justamente, pero en general el mundo ha habido correcciones a la baja. Acá los temas arancelarios per se van a generar creación y desviación de comercio y algunos países se pueden ver más favorecidos, pero el tema de la incertidumbre va a golpear al mundo en general. Y el hecho de que Estados Unidos tenga un crecimiento más lento seguramente va a arrastrar a otras economías, así que por eso las correcciones ya se han ido produciendo. Obviamente hay que ir viendo cómo esto se va desarrollando, porque como vimos ayer, puede que al final los aranceles no se terminen aplicando, pero el tema de la incertidumbre ciertamente está ahí, así que eso probablemente va a incidir. Bueno, aquí está lo que les comentaba sobre el tema fiscal. La deuda ha seguido subiendo en Estados Unidos y se espera que esto siga subiendo. Esto ha tendido a presionar las tasas de interés de largo plazo. Eso lo habíamos destacado en el informe anterior, ¿no? Uno de los riesgos que veíamos en el informe anterior, antes que viéramos todo el tema comercial, era justamente el tema de la deuda pública y la presión que había sobre las tasas de largo plazo, que habían subido ya hace un tiempo y había presiones para que esto siguiera tensionándose. Así que eso sigue presente, la situación fiscal no aparece como algo que se vaya a resolver pronto. Y el otro tema que destacamos en el informe como una situación de preocupación es el tema de la valoración de los activos en general. Ahí vemos el ratio precio-utilidad de las acciones que está en general por sobre promedio histórico. Eso es algo que también hemos levantado en los informes. No es la principal fuente de riesgo, pero sí lo mencionamos como riesgos adicionales que estamos viendo sobre el tema de la incertidumbre de política económica. Bueno, ese es el contexto, ahí donde están los riesgos. Los riesgos en realidad es que estas cosas se profundicen, que la guerra arancelaria se profundice, que los factores que han generado incertidumbre se profundicen, que la situación fiscal empeore o que tengamos correcciones abruptas de los precios financieros. Esos son los riesgos que estamos viendo dado el contexto actual. Y la pregunta entonces, ¿en qué pie pilla esto a las empresas y a los hogares en Chile? Antes que eso, en general, decimos que en el informe que los desequilibrios macros se han tendido a corregir en el país. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de la cuenta corriente. El déficit en cuenta corriente se ha reducido de manera muy sustantiva con el freno que ha habido en la demanda interna. La inflación ha retrocedido también, ese es otro factor de ajuste que se ha ido produciendo y entonces se han ido resolviendo estos desequilibrios macro, lo cual da mucho más espacio para eventualmente hacer política para enfrentar los shocks que podrían ocurrir. Respecto de la situación de los hogares ahora, lo que vemos en general es que la carga financiera se ha reducido. Parte de esto se debe a que el endeudamiento ha caído. Hemos visto colocaciones relativamente débiles para los consumidores, para empresas y consumidores. En el caso de las colocaciones de consumo han venido más bien a la baja y eso hace que los hogares tengan una carga financiera más baja. Ahí vemos la línea verde, la carga financiera. Y lo otro es que la mora, que había subido en algún momento, post pandemia se ha ido, producido este incremento en la mora, ha ido retrocediendo, ha tendido a retroceder en el contexto de una carga financiera más baja y una situación del mercado laboral que, si bien no es boyante, vemos cierta estabilización ahí. La creación de empleo ha sido débil, pero los salarios han subido de manera importante, así que en términos de la masa salarial o de los ingresos laborales, la situación se ve algo mejor y eso explica en parte también esto de que vemos de que la mora ha ido retrocediendo. Así que por el lado de los hogares vemos una situación algo mejor. En el caso de la deuda hipotecaria, la mora, a diferencia de las deudas de consumo, ha subido. Pero ahí lo que vemos más bien es que hubo una cierta normalización, entre comillas, de la situación de mora. La mora, en el caso de las deudas hipotecarias, está muy baja, probablemente con los retiros y la liquidez que hubo con los retiros
y eso sirvió para financiar deuda hipotecaria. Si uno ve el gráfico aquí a la derecha, tenemos un modelo que trata de explicar justamente la mora, y la mora efectiva está por debajo de lo que sugerían los modelos. Lo que vemos hoy día más bien es que la mora se alinea a lo que sugerían los modelos, son tasas de mora similares a los que había prepandemia, así que por ahora esto lo vemos más bien como una normalización. De hecho, en la punta se ve como una cierta estabilización ahí de la mora. Si esto siguiera subiendo, claro, eso sería una cosa más llamativa, pero por ahora vemos estabilización y que se alinea con los niveles que sugieren los modelos, así que esto es más bien una cierta normalización. Y aquí entonces les muestro los ejercicios de tensión que hacemos sobre los hogares. Esto es un espejo de los ejercicios de tensión que hacemos en la banca, y vemos la deuda en riesgo, o sea, la probabilidad de que la deuda entre en mora justamente. Y uno puede ver el gráfico de la derecha, en la situación inicial son las barras azules, y después uno puede ver qué cosas impactarían la deuda en riesgo de los hogares. Lo principal son shocks de tasa, que es las barritas verdes que están ahí. Después tenemos un alza en el desempleo, también incidiría la deuda en riesgo. Vemos por quintiles también, hacemos este mismo ejercicio por quintiles. Se ve que los sectores más afectados serían del quintil 1 al 4, el sector 5, el quintil 5 tendría algo menos de impacto. Luego uno compara la situación con la que había previo en el informe previo, en la última barrita ahí, se mide en el otro eje, por eso se ve más grande, pero en general vemos una cierta mejora, ¿no? Entonces tenemos una situación inicial que es mejor, la exposición a tasas es un poco más alta, por eso la barrita verde es positiva, pero la situación inicial es mejor, por eso lo que vemos es que la deuda en riesgo de los hogares hoy día parece algo mejor posicionada que lo que veíamos en el informe previo de diciembre. Bueno, respecto a las empresas, en general la deuda también ha ido cayendo, sobre todo las colocaciones bancarias, y vemos las barras amarillas que han ido cayendo, eso se ha discutido bastante, qué es lo que está pasando ahí con las colocaciones bancarias, que siguen con tasas de crecimiento más bien negativas. En el margen se ha visto que los flujos tienen un cierto repunte, pero el stock de colocaciones comerciales, si uno lo compara año contra año, sigue más bien a la baja. Pero en general vemos buenos indicadores por el lado de las empresas, vemos buena rentabilidad. Las empresas más pequeñas todavía no recuperan los niveles de rentabilidad que tenían previo a la pandemia, pero las empresas más grandes sí recuperaron esos niveles, de hecho estuvieron bastante por sobre lo que veíamos previo a la pandemia, han retrocedido, pero todavía siguen en niveles de rentabilidad por sobre previo a la pandemia. El endeudamiento ha caído, las colocaciones han estado creciendo lento, y eso, el espejo de eso es que el endeudamiento en general ha ido cayendo, y por lo tanto la carga financiera para las empresas grandes y las empresas medianas está más bien a la baja. En el caso de las empresas pequeñas hay un cierto repunte ahí en la carga financiera, pero de todas maneras nada que llame mucho la atención respecto a los trimestres previos, pero más bien en el caso de las empresas grandes ahí se ve una cierta caída. Respecto al incumplimiento, vimos un alza, esto se empezó a manifestar de manera más clara por el mitad del 2022 en adelante, una vez que todos los programas de apoyo empezaron a salir, ¿no es cierto?, el FOGAP, etcétera, empezamos a ver más cartera en incumplimiento. Algunos sectores en específico que los hemos destacado en otro informe, en particular el sector inmobiliario, el sector construcción, que son los más rezagados, eso también se ve claramente ahí con la cartera en incumplimiento. Pero de nuevo, en el margen se ve una cierta mejora, las líneas van en general hacia abajo, eso sugiere que también la cartera en incumplimiento ha ido cayendo. De todas maneras, los niveles son más altos que los que teníamos previo a la pandemia. En el caso particular del sector inmobiliario, bueno, una cuestión que se ha destacado harto, las ventas siguen muy bajas, el stock de viviendas terminadas es bastante alto, por lo tanto los meses para agotar stock acá están en niveles muy significativos. Uno esperaría que parte del ajuste se produzca por la vía de los precios, algo se ha visto, en el sentido, no es que hayan caído tan significativamente, pero sí los precios dejaron de subir, se ve una cierta estabilización ahí en los precios. Tenemos distintas medidas de precios que muestran que los precios más bien se han estabilizado en términos reales, y eso sería parte del ajuste. Bueno, está el proyecto de ley que se aprobó ahora de subsidio a las tasas, faltan todavía detalles ahí
que viene en el reglamento de cómo va a operar esto, es parte de las cosas que podrían incidir en las ventas, tasas de colocación hipotecaria algo más bajas. Pero bueno, lo que hemos dicho es que esto es uno de los factores que incide en las ventas. Hay otros factores también, la propia situación del mercado laboral, expectativas, etcétera, que también van a estar incidiendo ahí, así que probablemente vamos a seguir viendo por algunos trimestres más un sector con rezago. Aquí está los test de estrés para las empresas. Similar a lo que teníamos en el caso de los hogares, el shock de tasa es lo que más impactaría la deuda en riesgo. La situación inicial es mejor que la que había en el IEF previo, que son las barritas amarillas que están ahí. Por lo tanto, el efecto neto acá de estos shocks que se hacen a las hojas de balance de las empresas resulta en que la deuda en riesgo sería más baja que la que veíamos en el informe previo, ¿no? Entonces hay una situación algo mejor, básicamente por el punto de partida que refleja el hecho de que las colocaciones han estado lentas, por lo tanto el nivel de endeudamiento de las empresas es más bajo y eso las hace, entre otras cosas, ser menos vulnerables a situaciones de estrés. Bueno, respecto a la banca, muy brevemente, lo que vemos acá es que las rentabilidades en general han estado bastante robustas. Vemos ahí el ROE, que está bastante estable en niveles del orden de 16-17%. Hay heterogeneidad, obviamente, entre bancos acá, pero a nivel promedio vemos bastante estabilidad, con buen margen de intereses y los gastos de provisiones cayendo, de nuevo, reflejando de alguna manera esto que veíamos con la mora, que la mora ha ido un poquito a la baja, y eso se ha ido reflejando en menor gastos en provisiones, y eso de alguna manera ha apoyado la rentabilidad. Ahora nosotros, para mirar el capital, hemos ido migrando al CET1, que es el capital más robusto, ¿no es cierto? Y ahí vemos que la línea punteada que está en el gráfico a la derecha, que los niveles de capital en general de la banca se mantienen altos por sobre los requerimientos regulatorios, incluyendo el RCC, que son las barritas celestes que están ahí. Por lo tanto, sigue existiendo holguras. Les puedo mostrar los shocks, el escenario de shocks, el ejercicio de estrés, pero en general vemos holguras de capital importantes. Hay que destacar que la banca este año repartieron dividendos bastante sustantivos, por lo tanto había espacio para haber capitalizado más, pero bueno, se repartieron dividendos, pero sigue habiendo una muy buena base de capital. Antes del ejercicio de estrés, déjeme mostrarle un poquito lo que está pasando con las tasas de colocación. Vemos en general que han seguido en línea con las tasas benchmark, que es la TPM en general para las colocaciones comerciales y de consumo. Ahí se ve como las colocaciones comerciales, las tasas de las colocaciones comerciales ha seguido prácticamente uno a uno los movimientos de la TPM. El caso de las tasas de consumo, más o menos similar, aunque en la punta se ve un cierto repunte ahí en las tasas de colocación de consumo. En el caso de las colocaciones hipotecarias, sigue las tasas, el BCU10, que es como la tasa de referencia, y en este caso muy incidido con los desarrollos a nivel local. Es verdad que en la punta se ha producido un cierto desacople en las tasas en Chile vis-a-vis Estados Unidos, pero si uno ve como las tendencias acá, el incremento de las tasas largas en Chile ha seguido un poco los desarrollos internacionales y eso de alguna manera es lo que ha estado presionando a las tasas hipotecarias. El proyecto de ley de gobierno espera reducir las tasas hipotecarias para algunos segmentos en el orden de 60 puntos base, más otros 40 puntos base por el tema de las garantías que están en la ley ahora. Pero bueno, va a haber que ver si eso se materializa finalmente o no. Va a depender, como les digo, en parte del reglamento para definir cómo se va a aplicar el subsidio. He hablado un poco del crédito, el crédito comercial que ha estado lento. Nosotros seguimos con esta visión de que detrás de este lento crecimiento del crédito hay una baja demanda, que la demanda es lo que principalmente está incidiendo acá. Eso lo podemos ver, por ejemplo, acá en estos gráficos que son la encuesta de crédito que se le hace a los bancos, no es a la empresa. Esta es la encuesta que se le hace a los bancos y los propios bancos declaran percibir baja demanda por colocaciones y eso de alguna manera es lo que vemos en el lento crecimiento del crédito comercial. Si uno analiza la inversión por sector económico, lo que vemos es que gran parte del empuje que ha habido en la inversión en los últimos trimestres es por el lado de la minería, y la inversión minera se tiende a financiar no vía bancos, sino que a través de otros mecanismos de financiamiento, y la inversión que se financia vía bancos está relativamente estancada. Entonces ahí hay una cierta coherencia entre
el diagnóstico que uno puede extraer de esta encuesta, que es la de percepción de los propios bancos, con nuestros análisis que hacemos respecto de los sectores que están invirtiendo hoy día, donde, como les digo, los sectores no mineros están con baja inversión. Antes de los ejercicios de ustedes, este es un recuadro que mostramos en el IEF para un poco vincular la vulnerabilidad que podrían tener algunos sectores económicos a la guerra comercial. Aquí lo que analizamos fue las carteras bancarias de los sectores que están directamente expuestos a la política arancelaria. En este caso eran los aranceles del 10%, que no sabemos si se van a aplicar o no. Y ahí vemos que en general la exposición de la banca es relativamente limitada a los sectores que van a ser directamente afectados por los aranceles. Estamos hablando principalmente de la agricultura, ¿no es cierto? Algunos sectores manufactureros que podrían verse afectados. Y ahí vemos, el gráfico de la derecha se ve las empresas que directamente exportan. Y hicimos también un ejercicio para ver cómo esto podría impactar a los proveedores de estas empresas. Y en general el efecto, si lo pueden ver en la barrita que está al final del gráfico, se ve que el efecto es relativamente bajo en términos de las carteras. Bueno, aquí les muestro los ejercicios de estrés. Con las dos métricas que estamos mirando, el IAC, que era la métrica habitual que ocupábamos para mirar la solidez del capital de la banca, con la nueva métrica que es el CET1. Las líneas oscuras arriba son la situación inicial, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nivel del IAC y del CET1 inicial? Y las líneas amarillas o café son qué pasaría bajo una situación de estrés severo. Aquí chocamos la economía en términos de actividad económica, chocamos las tasas, chocamos una serie de variables. Son escenarios bien ácidos porque, por ejemplo, no hay efectos en la inflación acá, ¿no? Son escenarios de crisis donde no hay impacto en la inflación, que sabemos que en el caso de la banca, alza de la inflación tienden a favorecer los balances. Los escenarios de estrés en general tienden a ser más ácidos porque, por ejemplo, ese tipo de ejercicios no se efectúan. Y ahí vemos que después de los shocks del escenario severo, los niveles de capital promedio de la banca siguen por sobre los requerimientos regulatorios. Ahí están los requerimientos regulatorios, el mínimo más el colchón de conservación, y por lo tanto los niveles de capital hoy día siguen siendo robustos y están en una situación de enfrentar situaciones de estrés, como les decía. Bueno, respecto de la RPF, decidimos mantener el requerimiento de capital contracíclico en 0,5% de los APR. Aquí hay una especie de timeline de lo que ha sido la política de este requerimiento de capital contracíclico. Esto se activó por primera vez en mayo del 2023. Se anunció que se iba a activar y se iba a ser exigible un año después, vale decir en mayo del 2024. En noviembre del 2023 se mantuvo la decisión y se anunció que durante el 2024 íbamos a revisar el marco de política para el RCC. En mayo del 2024 se hizo efectivo el RCC, comenzó a ser exigible. Y en la reunión previa, en la de noviembre del 2024, bueno, mantuvimos también el RCC en 0,5 y posteriormente a eso publicamos el marco de política. Y en ese marco cambiamos un poco la visión respecto del RCC. La visión previa que había, que surgió en las discusiones post-crisis financiera, es que este era un requerimiento que podía subir y bajar, y la idea era, de alguna manera, ir modulando los ciclos de crédito. La evidencia era que cuando teníamos un ciclo de crédito muy expansivo, se generaban vulnerabilidades en la economía financiera, por lo tanto había que atenuar ese ciclo de crecimiento muy fuerte del crédito, y eso se podía lograr exigiendo más capital a los bancos, y luego esto se podía liberar de manera de evitar una contracción muy severa. La primera parte de esta visión es la que de alguna manera fue perdiendo fuerza, esta idea de que uno con mayores requerimientos de capital podía modular la fase expansiva del ciclo del crédito, perdió fuerza tanto en la parte empírica como en la parte más analítica, y toda la discusión de los organismos internacionales y los bancos centrales se movió a más bien tener un colchón que uno pudiera liberar en situaciones de estrés. Entonces ya no se trataba de frenar el ciclo del crédito al alza, sino que más bien se trataba de tener un colchón
que en situaciones de estrés uno pudiese liberar. Y eso fue recogido en nuestro nuevo marco y es por eso que calibramos un nivel neutral positivo para el requerimiento. Lo calibramos en 1% en base a varias metodologías. Ustedes lo pueden ver ahí en el documento, pero con 1% vemos que en base a la mayor parte de los ejercicios que hicimos tendríamos un colchón de una magnitud suficiente que permitiría atenuar los impactos de esos shocks, así que por eso es el nivel del 1%, y la idea es tener esto la mayor parte del tiempo. Ahora, en el documento también dijimos que esto no lo íbamos a implementar o transitar hasta ese 1%, sino hasta que se hubiera concluido la transición a Basilea 3, que concluye a finales de este año. Y además dijimos que la constitución de este 1% iba a ser gradual en el tiempo y el momento para constituirlo se iba a realizar cuando las condiciones macrofinancieras lo permitieran, ¿ya? O sea, hay como varias caveats que pusimos ahí respecto a la transición hacia el 1%. Esto lo vamos a estar revisando en la reunión de mayo del 2026. Ahí vamos a evaluar si las condiciones macrofinancieras permiten y ahí evaluaremos la gradualidad con lo que deberíamos ir transitando hacia la constitución de este colchón de 1%. Un poco en esa línea, en esta reunión mantuvimos el 0,5%, no había grandes fundamentos para alterar el 0,5% y mantenemos por lo tanto la línea de revisar esto a comienzo del próximo año y ver si es que las condiciones permiten o no ir transitando hacia el 1%, que como les digo se va a hacer de manera gradual. Eso es lo que está puesto ahí en el recuadro a la derecha. Ya, y para ir terminando, déjenme contarles algunas cosas de la regulación en las que estamos trabajando. Bueno, en este IEF destacamos mucho todo lo que ha sido la regulación para los repos entre contrapartes privadas. Ahí les voy a mostrar un par de gráficos, pero eso lo destacamos harto en este IEF y sigue un poco la línea del informe técnico del Fondo Monetario que está disponible también, donde hacen una serie de recomendaciones en términos de la gestión de liquidez y hay un capítulo especial para el tema de los repos. Y luego hay un par de temas adicionales que los vamos a abordar más bien en el próximo informe que vamos a sacar, que es el informe de sistemas de pago que sale en un par de meses, que son algunos temas para mejorar la gestión de liquidez en general, y luego el acceso a entidades no bancarias al EBTR, que eso es parte de la ley de resiliencia que se aprobó el año pasado y hay que todavía algunos detalles que ir afinando ahí para que esto pueda ocurrir, ¿no? Bueno, respecto al tema de los repos, se constata en general que en Chile se ocupan muy poco los repos, sobre todo dentro del sistema bancario como mecanismo para gestionar la liquidez. Hay algo más de operaciones ahí en el broker-dealer, que son con contrapartes uno a uno con los brokers, pero donde vemos que está el gran gap es básicamente en el sistema bancario, donde si uno lo compara con otros países, claramente la situación de Chile es bien deficitaria, entonces ahí hay una posibilidad, una oportunidad de mejora bien significativa. Y aquí básicamente lo que nosotros estamos avanzando es que en un esquema, ¿no es cierto?, donde pueda ocurrir algún problema con una de las contrapartes en el momento de reversar la operación, la pregunta es qué ocurre ahí, ¿no? Y eso es lo que estamos avanzando en regular. En caso de que haya un default de una de las contrapartes, vamos a establecer los términos y condiciones para que se produzca la compensación recíproca de las obligaciones. Y lo otro que estamos avanzando es el reconocimiento de los contratos marco entre las contrapartes para que esto se pueda efectuar de manera más fácil y puedan ir fluyendo los contratos y se pueden ir realizando estas operaciones. Y lo otro en paralelo que es importante acá es que los ponderadores por riesgo de la CMF ahora, en términos del consumo de capital que tienen los repos, se van a ir adecuando un poco a la existencia de nuestra propia regulación y eso va a permitir bajar de manera bien significativa los ponderadores por riesgo. Llegarían a estar en 10% o 0 bajo ciertas condiciones, 10% en el caso de que los contratos satisfagan la regulación que vamos a poner nosotros como Banco Central. Entonces, esos son los avances que creemos que van a permitir justamente que este mercado se vaya desarrollando y que es una forma de ir ampliando, ¿no es cierto?, las herramientas para gestionar la liquidez.
Lo otro está relacionado con los bonos autosecuritizados para que sean colateral elegible para el acceso a la liquidez del banco. Ya el año pasado cambiamos la norma, el compendio de normas, establecimos una serie de requerimientos para que esto eventualmente pudiera ser usado como colateral en nuestras operaciones. Esto ya está definido ya y luego vamos a definir de manera más específica cómo va a ser el mecanismo para que esto pueda llegar a nosotros y nosotros proveer la liquidez contra estos colaterales, ¿no? Entonces también aquí vemos un espacio donde se van a poder gestionar de mejor manera la liquidez. Por último, a pedido de Pablo, sobre el tema de las operaciones transfronterizas, se ha ido avanzando mucho en el tema de la internalización del peso. Esto viene en una agenda que es bien larga, ¿no? Que viene desde el 2020 en adelante, que ha ido involucrando a distintos actores. Nosotros, por una parte, que formalmente autorizamos el uso del peso en operaciones transfronterizas, y luego la CMF también ha ido dictando un par de regulaciones, impuesto interno, emitimos también una circular que permite el tema de los RUT simplificados, ¿no es cierto? Así que ha ido una serie de avances por este lado. La pregunta es si es que todavía hay más fricciones que resolver para que esto pueda operar, y creo que todavía es una pregunta abierta y hay que ver si se desarrolla o no, y si no, bueno, quizás no es un tema regulatorio, sino que hay un tema más de mercado. Eso es una cosa que tendremos que ir monitoreando de aquí en adelante. Así que bueno, estos son comentarios finales, me los voy a saltar porque ya creo que me extendí suficiente. Bueno, muchas gracias. Ya. Muchas gracias, Claudio. Bueno, como se dijo al principio, la idea es tener una conversación. Yo quiero partir con dos preguntas breves, mientras ustedes piensan qué preguntas difíciles le van a hacer al consejero Soto. La primera es, en este mundo tan incierto, que creo que captura buena parte de la parte inicial del IEF, ¿cierto? Un mundo tan volátil, con tanta incertidumbre, con tantos riesgos financieros en el mundo. El banco, aparentemente, y nosotros como país, seguimos perseverando en aumentar nuestra integración financiera, haciendo el peso más convertible, aumentar nuestra profundización de nuestro mercado local por el lado de los repos, fortaleciendo nuestra infraestructura. Entonces, ¿cómo tú ves la relación entre esas dos cosas? O sea, ¿es correcto continuar en ese camino que el Banco Central ha seguido contra viento y marea, ¿cierto?, avanzando, incluso en un escenario internacional más volátil? Y lo segundo, que es un poquito primo de eso, ¿cierto?, que te lo comenté hace unos días, el Banco Central publicó una información muy interesante de su repositorio de derivados, donde muestra el volumen, ¿no es cierto?, muy significativo de contratos de derivados entre la AFP, los bancos, ¿cierto?, no residentes, etc. Y ahí me imagino que parte de las razones por las cuales eso no se plantea como un escenario complicado en este informe es porque tenemos infraestructuras de compensación modernas que juegan un rol para mitigar los riesgos de contraparte, que son muy naturales. Pero quería saber cómo encaja ese mundo en el diagnóstico de estabilidad financiera que ustedes tienen acá. No sé si más preguntas al tiro o voy a hacer. No, yo creo que vamos por preguntas. Ya. Complementaria a la Sí. primera de Pablo. Antes que se me- No, es en la misma línea. Si es que un escenario de tensión, por decirlo así, positivo, es algo que el Banco Central mira o no, que es tú mencionaste el tema del dólar como moneda de reserva. Detrás de eso hay potencialmente una fuga, entre comillas, de capitales desde Estados Unidos al resto del mundo. Chile se percibe que Chile puede enfrentar vientos de cola bastante favorables en el futuro. ¿Ven ustedes como un riesgo la apreciación del peso chileno como un riesgo? La apreciación del peso. Ya. Déjame, esta es bien personal esta visión, ¿no? Porque no es una cosa que hayamos discutido tan en profundidad. Lo primero diría yo es que
todo el tema de la incertidumbre que se ha instalado puede ser una transición hacia un nuevo equilibrio, ¿no? O sea, ciertamente estamos en un mundo más incierto. La pregunta es, ¿va a permanecer el mundo con estos niveles de incertidumbre de manera permanente en el tiempo? O más bien esto es una transición hacia un nuevo equilibrio donde en algún momento la incertidumbre va a decantar con probablemente fuerzas distintas modelando la economía global, pero en una situación de mayor certidumbre, ¿no es cierto? Entonces, creo que todavía es demasiado temprano para ver una estrategia de desarrollo financiero teniendo como referencia lo que estamos viendo en este momento. O sea, eso sería como una primera cosa. Lo segundo es que parte de la volatilidad, creo yo, que se absorbe o el país es capaz de responder de una manera con algunos arreglos institucionales que han sido buenos. Por ejemplo, se ha discutido mucho sobre el tema de la volatilidad del peso. Bueno, ahí Kevin escribió mucho en su momento, que había mucho temor, ¿no es cierto?, de la volatilidad del peso en su momento, y resulta que la economía de alguna manera se fue acostumbrando a vivir con esta volatilidad, y creo que este episodio donde de nuevo hemos estado con harta volatilidad, creo que lo hemos enfrentado de buena manera. Las empresas, los bancos en general han sobrevivido de manera bastante resiliente a toda esta volatilidad, porque estar expuesto a la volatilidad ha hecho que endógenamente, ¿cierto?, los arreglos institucionales y los arreglos financieros se vayan adecuando. Así que en ese sentido, estar expuesto a la incertidumbre no es lo mismo, incertidumbre y volatilidad, ¿no? Pero estar expuesto puede hacer que endógenamente nos vayamos robusteciendo. Pero dado que es un camino bastante intransitado, yo creo que esto va a haber que irlo reevaluando en su debido momento. Como te digo, yo creo que estamos en una transición, ¿no? No creo que vayamos a estar con estos niveles de incertidumbre de manera permanente. Vamos a estar probablemente con algo más de claridad en algún momento. No sabemos cómo va a ser esa configuración. Eso yo creo que ciertamente es así. Sobre el tema de la exposición, hemos hecho análisis. Hay varias dimensiones que ver acá, ¿no? Un poco cómo los movimientos de tasa pueden afectar las posiciones que tienen las AFP en estos derivados, y que eso puede implicar impacto en los precios, en otros precios financieros, ¿no es cierto?, en la medida que tienen que haber ajustes en los portfolios, etcétera. Por ahora es una cosa que estamos monitoreando. Yo diría que es una situación más o menos emergente, en el sentido que es un año aproximadamente donde esto se ha ido produciendo, donde ha habido gran exposición de las carteras de los fondos de pensiones a tasas, sobre todo a tasas internacionales, ¿no? La forma como han tenido las AFP de exponerse a renta fija externa, que es algo que obviamente estamos mirando, estamos monitoreando. La apreciación en términos reales, el peso no está particularmente apreciado, ¿no? Yo diría que si nosotros tenemos un índice y el peso hoy día está en el orden, en ese índice en términos reales en torno a 100. Históricamente el promedio histórico es 95, o sea, todavía estamos por sobre esos promedios históricos para el tipo de cambio real. Ha habido más discusión de si el nuevo nivel de equilibrio del tipo de cambio real es más alto que ese promedio histórico o no. Yo creo que eso es parte de las discusiones que ha habido. Pero por ahora no vemos hay una situación de mayor preocupación. En el corto plazo la apreciación obviamente ayuda con la inflación, que es un factor que a nosotros o sea, favorece al país, ciertamente. Pero la pregunta es ¿hasta a dónde se va a estacionar el tipo de cambio real? De otra, claro, ahora, si el dólar pierde mucha fuerza a nivel global, bueno, veremos en qué moneda se van a empezar a fijar los precios, ¿no? Que al final es lo que nos preocupa. Yo tenía una pregunta. En el informe se resalta mucho de que el mercado bancario chileno se financia vía depósitos, dado que los repos tienen poca liquidez. En un escenario de mucha incertidumbre y con la tasa norteamericana subiendo fuertemente, la de 30 años está en 5, ¿ya? ¿Eso no podría arrastrar a nuestras tasas y que se produjera una corrida contra los fondos mutuos, por ejemplo? Y los fondos mutuos verse obligados a salir a vender, a liquidar sus posiciones para los rescates que podrían tener de parte de los partícipes, pensando que mucha persona natural invierte en instrumentos de fondos mutuos. ¿Cómo ven ese escenario
¿Y ven algún espacio o alguna probabilidad para que ocurriese algo así en ese sentido? A ver, en general, eso yo creo que lo levantamos en el informe previo, además, el tema de las tasas largas y los riesgos financieros que se pueden generar con las tasas largas, una cosa que la levantamos. En este informe, el tema principal era la incertidumbre. Como les decía, dejamos de todas maneras esbozado el tema de la deuda pública y el impacto de las tasas largas como algo a seguir monitoreando, pero no le dimos la relevancia que le dimos en el informe previo, que era el principal foco. Ahora, el tema de las alzas de tasas es más reciente, esto ocurrió post publicación del informe, así que, pero es uno de los temas que estamos ciertamente monitoreando, o sea, es parte del set de riesgos que estamos viendo. Perdona, ¿y ven espacio para que el mercado secundario, principalmente bolsas, llamamos bolsa electrónica, remate electrónico, sea capaz de absorber ese aumento de oferta de venta de papeles y la eventualidad que se produjese un escenario así, dado que estamos después de los retiros de los fondos de pensiones, en la liquidez del mercado financiero, sobre todo en renta fijas? Sí, bueno, los ejercicios que vimos para el IEF previo mostraban que sí había capacidad de absorber esto, pero bueno, estas cuestiones son medias no lineales de repente, pero por lo menos lo que vimos en su momento era que sí había capacidad de absorber retiros significativos de estos fondos. Pablo, está Kevin. Kevin, perdón. Sí, y hay varias manos. Luis, la Karen. Eso. Y después seguimos otro grupo. Como no hay hartas preguntas, voy a hacer una nomás. Tenía tres. A ver, teniendo claridad que todavía hay varios ámbitos por definirse en los portfolios de referencia para la reforma previsional, ¿cómo están viendo ustedes los potenciales impactos en el sistema financiero, tanto en el upside de potencial profundización, volver la profundidad a pre-retiro y algunos de los riesgos que ustedes pueden identificar en este proceso? ¿Voy una a una? Sí, yo creo que vamos una a una porque Ya. Bueno, esto también lo conversamos, lo discutimos en el informe de estabilidad financiera, ¿no? Que, o sea, no están todavía definidos los fondos generacionales, pero sí dijimos ahí en el informe claramente que la definición de estos fondos y las transiciones también tenían que hacerse con cuidado de manera de no generar disrupciones en los precios de los activos financieros. O sea, es un tema que tenemos presente. No te podría decir todavía cuáles son los riesgos o los upsides que estamos viendo, pero sí estamos conscientes de que la definición de estos fondos y sobre todo las transiciones que hayan tienen que hacerse de manera cautelosa para no generar disrupciones. Es una cosa que justamente levantamos en el informe y algo que por lo menos estamos conscientes de ello. Luis. Luis y Karen, después dale. ¿No está por acá? Pero Lo que pasa es que ahí. me escucha Claudio acá, así que... Aló, ahí. Yo, Claudio, tenía una pregunta que tenía que ver con el último punto donde planteabas los marcos normativos y la regulación que viene, y en particular sobre el sistema de finanzas abiertas y el sistema de pago. Mi pregunta va en la dirección del rol que tiene el Banco Central en el sistema de pago, que es uno de sus roles principales, y la implementación del sistema de finanzas abiertas tiene varias implicancias, y una particular es en el sistema de pago. Vamos a tener muchos actores interactuando con normativas que son o que conllevan un grado de interacción no menor, es un desafío importante. Y en ese sentido, dos preguntas. Uno, ¿cómo ven ustedes que se va a desarrollar este mercado? Si va a ser algo que va a ser relativamente expedito o va a requerir cambios normativos importantes. Y tengo en mi radar o como referencia el tema de las tarjetas de prepago, que más allá de que en su momento se dictó la normativa para su implementación, en definitiva su implementación se postergó mucho por temas contractuales, básicamente, de cómo se hacía la adquirencia, etcétera. Y ese tipo de situaciones acá puede ser multiplicada por un N que es bastante alto. Entonces, mi pregunta va en la línea de cómo ven ustedes el rol del marco regulatorio para facilitar este proceso, o lo ven como un proceso que debería ser relativamente fácil de llevar.
Ah. A ver, creo que, o sea, la ley, el espíritu de la ley es que esto se desarrolle, ¿no? O sea, para eso se hizo la ley y todo el legislador puso su energía ahí y nosotros como órganos reguladores, nosotros la CMF, haremos lo que sea necesario para que esto se pueda desarrollar. Ahora, si se desarrolla rápido o lento, creo que va a depender de más condiciones de mercado. Mucho se habla de la experiencia de otros países y creo que el punto de partida inicial de Chile es distinto de otros países donde los sistemas de finanzas abiertas o los temas fintech se desarrollaron rápido, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos un sistema que en general funciona relativamente bien y es relativamente eficiente en temas de las transferencias, los pagos electrónicos, que en Chile se han desarrollado desde hace harto tiempo ya, ¿no? Entonces, creo que el punto de partida ahí es distinto, el nivel de bancarización es distinto. Entonces, más bien la pregunta es si hay oportunidades de mercado o oportunidades de negocio, pero ciertamente el rol de la regulación va a ser facilitario. Y si es que vemos que la regulación está impidiendo que esto se desarrolle, que pueda haber ganancias de eficiencia, tendremos que hacer lo que sea necesario para que esto para que pueda operar. Ahora, si no hay oportunidades de mercado, no hay oportunidades de negocio, porque tenemos un sistema más competitivo, bueno, eso ya no es resorte nuestro. Quería preguntarte cómo ves esta cosa del subsidio a la tasa hipotecaria, que es 60, podría llegar a más también. Me gustaría saber cómo lo ves, qué opinas, qué efecto real crees tú que pueda tener y en qué carteras y en qué puede ayudar. Sí, a ver, esto es un subsidio para un segmento de la vivienda, ¿no es cierto? No es para todos, tiene restricciones. Como les decía, aquí tiene que haber un reglamento todavía que define la tasa benchmark sobre la cual se va a aplicar el descuento del 60%. Entonces tenemos que conocer bien ese reglamento, todavía no lo sabemos. Así que respecto a las tasas hipotecarias que existen hoy día, en la realidad no sabemos bien cuál va a ser el segmento. Eso es lo primero. Lo segundo es que probablemente las tasas hipotecarias que están más altas que las que veíamos hace unos años atrás, puede que tengan algún efecto en que las ventas estén lentas, pero hay varios factores adicionales a eso, ¿no? El hecho de que probablemente hay requerimientos de pie más altos, menos ahorro para pagar los pies, dudas respecto a la situación del mercado laboral. O sea, hay un conjunto de factores que inciden acá. Probablemente el ajuste de precio se ha producido algo. Yo mostré que los precios se han estabilizado, pero quizás necesitamos un periodo más largo de ajuste de precios antes de que la demanda se pueda dinamizar. Entonces, en el margen, obviamente ayuda, pero probablemente tampoco va a significar un gran impulso a las ventas y vamos a seguir viendo stock probablemente elevados todavía por un rato de ventas finalizadas. Gracias. Te quería preguntar por las colocaciones. La trayectoria de las colocaciones es bien impresionante, cómo van bajando y bien importante en el impacto que tiene eso en la economía. Sí. Entonces, mencionaste temas de demanda, o sea, que la banca percibe baja demanda. Tengo dos preguntas en eso. Primero, si ese es un hecho duro, que usted califica como duro, en el sentido que sea verificado por otras fuentes, por otro lado. Mi segunda pregunta es si puede haber en eso algún resabio de los retiros de fondos de pensiones y cambio en la estructura de financiamiento de la banca, o bien de cambio en el apetito por riesgo de la banca en las colocaciones. Ahora sí. Mira, yo diría que son como varias piezas del puzzle que van encajando, ¿no? O sea, uno está la encuesta de crédito bancario, donde la banca percibe que hay menos demanda o una demanda más débil. Lo segundo es cuando tú abres la inversión. Esos son datos más bien nuestros. Si tú ves la inversión por sector económico, se ve claramente que la inversión no minera está muy estancada. Y si parte de las colocaciones son para financiar inversión, bueno, con la inversión estancada no hay mucha demanda, entonces eso también conversa ahí. Lo otro, que el año pasado nosotros mostramos las cuentas por sector institucional, donde se ve un poco
el ahorro de las empresas. El ahorro de las empresas subió bastante. O sea, hay empresas que les fue bastante bien. Están invirtiendo poco, pero les iba con buenos márgenes, buenas utilidades. Entonces, probablemente también hay menos necesidad de financiamiento porque hay harta caja. El año pasado, por lo menos, hubo harta caja. Entonces, quizás hay menos necesidad de financiamiento por ese lado. A esta altura es quizás más difícil, pero durante algún periodo yo creo que todavía hubo incidencia de la liquidez que se extrajo de los retiros, que estuvo dando vuelta ahí, que todavía hacía menos necesario. Entonces, es un conjunto de factores que todo apunta a menos demanda por crédito. Lo otro es que nosotros hicimos algunos estudios en el banco para ver factores de oferta que pudieran estar incidiendo, ¿no? Y ahí hubo un par de papers con datos micro de relaciones entre banco y empresa, cada relación de cada banco con cada empresa y de empresa con cada banco, para ver si algunas de las restricciones, o sea, de los cambios regulatorios que había habido en Basilea, el propio RCC, podían tener algún impacto en la oferta de crédito. Y lo que vimos ahí es que en general el crédito agregado no había impacto estadísticamente significativo. Cuando tú ibas a algunos segmentos de empresas más bien pequeñas, podías ver que sí había una merma en las colocaciones post periodo de varias medidas regulatorias por el lado de los requerimientos de capital, etc. Entonces, tenemos evidencia de que por el lado de la oferta no hay impacto en el crédito a nivel agregado, y luego tenemos estas otras datos que apuntan a que más bien es la demanda la que estaría debilitando el crédito. Ahora, en los flujos en el margen se ve un cierto repunte. El informe de la BIF eso lo han destacado, nosotros también lo hemos visto en los datos. Año contra año los stocks todavía se ven negativos, pero por lo menos los flujos en el margen algo se ve de repunte. Matías. Gracias, Claudio. Además, bien buenas las explicaciones más allá de la presentación. En la presentación, en la parte regulatoria, más hacia el final, estabas mencionando toda la dinámica de los repos y cómo comparaba ya Chile versus el Financial Stability Board. No solamente los bancos, sino los fondos mutuos. Entiendo que también había una brecha gigante. Y mencionaste alguna regulación que era más específica para los bancos. ¿Ven más espacio de regulación en otros sectores o más regulación que haya que adaptar en la industria en general para desarrollar la industria, digamos, el mercado de repo? Porque mencionaste lo de una norma capital, está lo que a ustedes les compete por la ley de resiliencia con el reconocimiento de contratos marcos. Sin embargo, hay otros actores. Hay actores que tienen títulos que podrían participar en un negocio de liquidez. Estoy pensando en institucionales, por ejemplo. Entonces, si ustedes ven que con esto se acaba, digamos, el trabajo normativo, o hay todavía algún espacio más, digamos, para promover. Estamos pensando más bien en un mercado que hay que promover más que mejorar. Es como los gráficos son bien elocuentes, digamos, en eso. A ver, yo diría que por ahora es lo primero, ¿no? Porque tuvimos el diagnóstico, el informe técnico con recomendaciones por parte del Fondo Monetario, vimos las cosas que podíamos hacer y las hicimos. Entonces ahora hay que ver, bueno, está lo de la CMF también que va de la mano con lo que implementamos nosotros. Entonces yo diría que hoy día más bien es ver cómo esto se va desarrollando, si vemos en el caso de los bancos en particular mayor apetito para ocupar este mecanismo. Y en base a eso yo creo que iremos evaluando si es necesario irlo ampliando, pero por ahora yo diría que culminamos una fase de ajuste regulatorio y habrá que evaluar, ¿no? Sí. Pasó. Ya la preguntaron, ya se la preguntaron. Una pregunta un poquito más teórica, que hablamos el año pasado para la presentación del reporte anterior, tiene relación con las tasas largas, ¿cierto? El año pasado, destacado economista, vino a Chile a hacer una presentación y dijo, mientras todos estábamos pensando más deuda pública, las tasas se van a quedar arriba, dijo no, las tasas largas van a caer, van a volver a caer por un tema de oferta-demanda básicamente, ¿cierto? No sé, bueno, después vino la guerra comercial y las tasas se han ido para arriba como cohete, pero no sé si ese como línea de pensamiento la han analizado, qué piensan de eso o simplemente pasó. A mí eso me quedó como muy metido y a veces pienso que es un riesgo que puede pasar, pero que no lo vemos. No sé si han pensado en eso o capaz que no, o qué piensas tú.
la tesis China ha de... bajado harto. China sí. La tesis de Caballero, ¿no? Que al final del día no hay activos y el activo es la Tiene que deuda bajar de pública precio. y va a haber siempre demanda por deuda pública. Mira, así como bien personalmente, creo que eso es una fuerza que contrapesa las fuerzas que apuntan en la dirección opuesta, ¿no? Porque el tema del riesgo de la deuda pública está ahí y probablemente va a estar más alto y eso va a presionar a las primas por riesgo. Por otro lado, puede ser cierto también que haya siempre demanda por papeles, por un tema de que no hay suficientes activos, que es la tesis de Caballero, y eso probablemente le ponga un cierto contrapeso. Pero me cuesta ver hoy día una fuerza haciendo que las tasas caigan, ¿no? Entonces, quizás no van a subir tanto como alguna gente teme, pero difícil pensar que las tasas vayan a caer tanto. Podrían estar más altas, dice tú, de lo que están por ese motivo. Al final, claro, la gente... Pablo. Gracias. Oye, no, gracias Claudio por la presentación. Quizás voy a hacer una pregunta muy básica, pero quizás también más conceptual, alejando un poco la coyuntura, que tiene que ver con, entiendo toda esta mirada, y a lo mejor ya lo hicieron con otros informes del banco, que tiene que ver con esta mirada de, claro, uno se compara con el último informe o prepandemia. Y una pregunta que uno se hace es cómo, por ejemplo, era Chile en los 90, con respecto a cómo es ahora. Y obviamente que hay una variable super macro relevante que es el crecimiento en el fondo económico que uno tiene. Entonces, ¿cómo uno, o quizás lo han hecho, es porque también la regulación, la infraestructura financiera, el desarrollo financiero también ha cambiado muchísimo desde los 90 a la fecha? Entonces, ¿cómo uno podría mirar en el fondo, decir, obviamente que es bien básico lo de decir, si uno tiene más crecimiento uno puede soportar más riesgo, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo? Y la regulación también ha jugado un rol. Entonces, ¿cómo uno puede mirar episodios más antiguos y mirar cómo el desarrollo y la regulación financiera, la infraestructura financiera ha contribuido, pero también tenemos menos crecimiento? Entonces, claro, vemos poco riesgo, pero también tenemos poco crecimiento si nos comparamos con otros pedidos de mayor exuberancia en crecimiento. Por lo tanto, ¿cómo uno podría...? Porque si después viene algún episodio y tenemos un nuevo boost de crecimiento, a lo mejor va a venir con un poco de riesgo. ¿Cuál va a ser la medida que vamos a tener que tolerar en el fondo para ver ese mayor crecimiento idealmente, o que todos desearíamos, con un poco más de riesgo? Porque hay como, quizás uno puede tolerar un poco más de riesgo si uno va a crecer más como país. Entonces, ¿cómo...? Y la regulación ha cambiado, obviamente el mercado financiero es mucho más desarrollado en muchos aspectos, como decía, uno tolera más volatilidad del tipo cambio. Entonces, ¿cómo poner en fondo esta perspectiva más larga? En fondo, si el banco ha pensado esto, ¿tiene ideas sobre eso, de cómo poner en perspectiva más larga, más allá de 5 años atrás? Porque además, lo que vamos a pensar es que post-2019 quizás también cambia la tasa de crecimiento y también cambia la percepción que estamos dispuestos a tolerar cierta exposición al riesgo. Entonces, ¿cómo todos esos elementos permiten tener una mirada quizás más amplia, en fondo, de que los últimos años y esas otras cosas? Entonces, me alejo bastante de la coyuntura, a lo mejor es muy básico, pero en el fondo es una mirada importante de tener perspectivas largas. Gracias. Sí, a ver, lo primero que diría es que el mandato nuestro es respecto a la estabilidad financiera, ¿no? O sea, tenemos un mandato respecto a la inflación y el otro mandato es respecto a la estabilidad financiera. Y por lo tanto nosotros de alguna manera tenemos que ceñirnos al mandato. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que es importante que en nuestras discusiones sobre los temas regulatorios y sobre los temas de estabilidad financiera no perdamos de vista los trade-offs que hay, ¿no es cierto? Porque muchas veces tú por limitar los riesgos puedes exponerte a menos riesgo, ¿no es cierto? Pero eso implica también costos, ¿no? Porque riesgo-retorno, menos riesgo, menos retorno, menos crecimiento, lo que quieras, y eso también tiene un costo. Entonces yo creo que es importante en nuestras discusiones siempre tener eso a la vista. El mandato es respecto a la estabilidad financiera, pero no puede ser a cualquier costo, ¿no? O sea, en el límite de irse a la autarquía financiera para no correr riesgo, no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ese tipo de cuestiones es una cuestión que nosotros tenemos que tener en mente a la hora de
ir hablando la regulación. Yo, gracias primero y felicidades por la presentación. Yo quiero ir un poquito más adelante. El IEF al final trajo buenas noticias en un contexto de tanta incertidumbre, tan cambiante. Saber que la economía tiene la solidez para absorber shocks fue, digamos, una buena noticia. Pensando hacia adelante, ¿qué riesgo es el que más te preocupa? No solo por el ruido que hace, porque tenemos muchos flancos abiertos. Están las tensiones geopolíticas también, obviamente está lo que pueda seguir pasando con la guerra comercial, si la Fed retrasa su decisión de bajar la tasa, temas idiosincráticos políticos. ¿Dónde pondrías, digamos, la atención, pensando, digamos, en el próximo IEF, en cuanto también al impacto real que pueda tener en la estabilidad financiera, no solo en el ruido que genera en la coyuntura? A ver, si yo me ciño a lo que es el IEF propiamente tal, el riesgo lo vemos por el lado de la incertidumbre y el impacto que eso podría tener, sobre todo en la actividad real, los sectores reales y los spillover que eso pudiera generar. Hay que ver, ¿no es cierto?, lo que pasó ayer y ver cómo eso decanta, vis-a-vis lo que estábamos comentando antes respecto de las tasas largas, que es que si del IEF ahora las novedades son más bien que había mayor presión en las tasas, está el paquete fiscal de Estados Unidos, que es algo novedoso también. Entonces, yo diría por ahí va la cosa, ¿no? Ciertamente el tema de la actividad real sigue siendo de preocupación. Probablemente en el corto plazo vamos a ver datos mejores de actividad, porque hay bastante evidencia que hubo cierto adelantamiento a las medidas arancelarias. Los flujos comerciales en general tendieron a crecer en la primera parte del año, anticipando esto, entonces quizás vamos a ver cifras algo mejores. Pero bueno, la pregunta va a ser segundo o tercer trimestre si esto se viene para abajo o no. Entonces yo creo que ahí es donde está un foco. Y lo otro es, bueno, seguir viendo lo que comentaban antes de las tasas que han estado presionando fuerte al alza, porque esto de repente se puede desbocar, ¿no? Yo diría que por ahí. Jaime. Yo tenía otra pregunta, pero a lo mejor te voy a sacarte de la coyuntura, pero me gustaría saber cómo está viendo el Banco Central la amenaza que tiene el cambio demográfico en nuestro país para la estabilidad financiera, no del sistema financiero hoy día, que no lo estamos viviendo, pero pensando en el mediano y largo plazo, con una población que no crece, con una población, con los que vivimos en este país, a lo mejor con una postura que ya no es tan favorable a la inmigración y que si no nos abrimos la inmigración nos vamos a japonizar y sabemos los problemas que tuvo Japón. Entonces, en el Banco Central, ¿hay alguien que esté pensando en eso como para el largo plazo? Y si, ¿cuál es la visión que tiene? No sé si me puede responder, pero... Lo hemos estado mirando, lo hemos estado mirando. De hecho, un capítulo del WIO, del Fondo Monetario, que analiza las dinámicas poblacionales sobre la economía en general, distintas variables, y hay gente del banco que ha estado mirando esto. De hecho, comentamos el informe del Fondo Monetario. Sí, yo creo que las preguntas que se abren son muchas dimensiones. La primera, más directa para nosotros, el PIB potencial, PIB tendencial, porque en base a eso vamos a ir calibrando las presiones inflacionarias que se puedan ir generando. Pero claro, en términos de la composición de los activos y los elementos financieros, son preguntas que se abren, no las hemos abordado todavía, pero está como en la agenda ir mirando estos temas. Eso te podría decir. Yo sí, he visto que el cambio demográfico en Chile aparece como muy rápido, ¿no? Es como una cosa que caracteriza, porque en todos los países la tendencia a la baja, a la natalidad, pero el cambio en Chile me parece que ha sido particularmente acelerado. Entonces, eso puede generar temas más adelante. Ahora sí, sí, bueno, muchas gracias, Claudio. Y primero felicitarlos por el informe y también decirles que para nosotros, o sea, para los inversionistas, tanto el IPOM como este informe son herramientas muy valiosas, porque el nivel de análisis que hay es muy profundo, de mucha calidad. Voy a contar una pequeña anécdota. Una vez tuvimos una reunión con Ben Bernanke, y Ben Bernanke, una de las cosas que nos dijo que de las cosas que más admiraba de Chile era su Banco Central por la cantidad de paper que emitían. Cosa que como chilenos obviamente nos sentimos bien orgullosos. Entonces, en ese contexto, lo único que quería, aparte de agradecerle, es, no sé si una sugerencia humilde, la cobertura de China. Chile es un país muy dependiente de China y de repente nosotros, no es que echemos de menos que a través del Banco Central nos llegue ese análisis, pero
nos gustaría un poquito más de profundidad en el análisis de China, dado el impacto que todos sabemos que tiene sobre Chile. Así que eso. Buen punto. ¿Sabes? No sé si quieres comentar. Sí, ¿no? Bueno, buenos días y gracias por la presentación. Una pregunta bien breve en relación a la situación fiscal y cómo ve el banco la evolución de las finanzas públicas, esta tensión que ha habido con el Consejo Fiscal Asesor en términos de la percepción respecto de la prudencia, o sea, el nivel prudente de deuda, el impacto que tiene en los mercados financieros en términos de absorción de recursos y el impacto en las tasas. ¿Cómo están viendo esa perspectiva? No había hablado nada, tío, fiscal. Mira, en general, lo que hicimos en el informe y es algo que de alguna manera hemos repetido en otros informes, ¿no? Que probablemente todavía el nivel de deuda, si uno lo compara con otros países, no es tan alto, pero la dinámica de la deuda es lo que ha sido mayor motivo de preocupación. Estos son varios años, ¿no?, de déficit sostenido, déficit estructurales sostenidos, que han hecho que la deuda, en términos netos sobre todo, aumente de manera importante. En el informe reconocemos que las proyecciones oficiales apuntan a que la deuda bruta se tendería a estabilizar por debajo de los niveles que el propio gobierno calificó de prudente, pero que eso requiere esfuerzo, ¿no? Y el propio gobierno lo ha declarado así, el CFA también. Se requieren esfuerzos legales, ¿no es cierto? El Congreso tiene que concurrir con los votos para poder hacer los cambios legales que se necesitan acá. Pero sí, en el informe destacamos que es importante que esto se vaya materializando porque la dinámica a la cual viene la deuda puede hacer que hay un riesgo de que pasemos los umbrales que se han definido como prudentes. Entonces, para evitar esos riesgos hay que hacer cosas, ¿no? Básicamente eso es como el llamado que hacemos en el informe. Yo por acá, muchas gracias Claudio por la presentación y siguiendo también quizá un poco con el tema de la situación fiscal y quiero combinarlo con la pregunta que hizo Luis antes respecto al sistema de finanzas abiertas, porque la verdad que es un sistema que involucra una inversión significativa y hay razonables dudas respecto a la efectividad que eso va a tener. Entonces, ¿cuánto creen ustedes desde el Banco Central que la estabilidad, la solvencia de nuestro sistema financiero está en juego y cuán productiva puede llegar a ser esta inversión fiscal significativa en este nuevo sistema? Bueno, en términos de la solvencia, lo que les mostraba un poco antes, ¿no? Que en general vemos una situación en la empresa, los hogares, en la banca buena, la utilidad de la empresa son más o menos robustas, la banca también está con buenos niveles de rentabilidad, buenos niveles de capitalización. En general vemos un sistema solvente. Ahora, respecto a las inversiones, bueno, habrá inversiones privadas acá que realizar para desarrollar este sistema. No tengo idea de los montos que se requieren para esto, pero va a depender de los casos de negocio que haya, supongo, si son rentables o no, para irlos desarrollando. Entiendo que inversiones públicas aquí no están involucradas inversiones públicas. Y si hay que hacer algo, será algo relativamente acotado. Así que por ese lado no veo mayor tema. ¿Más preguntas? Sí, Kevin. Así que bueno, la segunda. La tercera es la más difícil. No sé si está prendido. Más hacia el área chica, en la discusión del repo. Entonces, claramente hay un ámbito muy especial, muy específico para el Banco Central respecto a los convenios marco, y uno ve que la existencia de los convenios marco parece ser una condición necesaria para el desarrollo del mercado como este, es lo que ven otros países, digamos. Pero Chile tiene otra particularidad, que es la manera que el Banco Central opera en el mercado monetario, y hay como dos aristas. Una es, dado la restricción constitucional, el hecho que al final, excepto con papeles privados o del mismo Banco Central, la figura del repo propiamente tal se ha interpretado que no es compatible con la prohibición, entonces está la figura paralela. Entonces eso tiene un Banco Central participando de una manera atípica en el mercado. Y lo otro, por lo menos cuando uno compara con Estados Unidos, Australia, el foco es más bien con la banca. En otras jurisdicciones uno ve un Banco Central
Estados Unidos el caso más extremo, digamos, con los brokers. Entonces, ¿en qué medida ustedes ven que esas piezas son parte relevante de la discusión del mercado repo en Chile? Es un poquito del ámbito del Banco Central, que quizás el caso más dramático es Brasil, ¿no? Donde el mercado repo vive a punta de las intervenciones del Banco Central. Entonces, a ver si cómo el Banco Central está viendo estas otras piezas del mercado repo. Sí, mira, y solo decir sí. que creo que es bien importante el énfasis que hace el fondo de que esto es un buen seguro en caso de urgencia, pero hay toda otra arista del mercado de repo de darle profundidad y liquidez al mercado de deuda pública, que en realidad Chile es como, tenemos un mercado muy poco líquido. Sí. Lo teníamos antes los retiros y ahora, entonces hay un tema como de liquidez y profundidad de ese mercado que también está relacionado con este mercado. Sí, sí. Bueno, a ver, dos cosas. Bueno, las restricciones constitucionales están ahí, o sea, eso es un dato. Yo por ahora lo que te podría decir es que estos son los pasos que hemos ido dando, creo que son los primeros pasos, son como dices tú, las condiciones necesarias. Y yo creo que vamos a ir evaluando en la medida que sea necesario dar pasos adicionales. Pero las condiciones necesarias por lo menos están ahí, dimos esos pasos, está en paralelo la CMF, creo que es importante avanzar ahí. Pero luego vamos a tener que ir monitoreando y viendo. Esto es un perfeccionamiento a la gestión de liquidez del sistema, no es que haya, yo diría que un problema así como inminente que necesitamos abordar, pero sí vemos espacio de mejora y de tener una gestión más eficiente de la liquidez, y todas las mejoras en el margen que vayamos haciendo para los desarrollos de mercado las vamos a ir implementando, pero por ahora es esto, así que eso es lo que te podría decir. No sé si Rosario tiene algo más que decir ahí. Sí, yo creo que el fondo también dio un mensaje de precisamente que el desarrollar un mecanismo de gestión eficiente de liquidez entre las instituciones financieras también hace que haya menos dependencia del liquidez que puede proveer el Banco Central. O sea, lo vemos como una primera instancia relevante. Otra iniciativa que no corresponde al Banco Central, que está impulsando el Ministerio de Hacienda, pero que también puede ir en la línea de aportar a esta profundidad y liquidez, este programa de Market Makers para la deuda soberana. Yo creo que el trazado es el que plantea Claudio. Tener certeza jurídica vía convenios marco, que estén los incentivos para las instituciones bancarias en el tratamiento de capital. Si el día de mañana existe un programa como existen del Ministerio de Hacienda que dé liquidez a la deuda soberana, yo creo que va en el camino correcto. Lo que hemos aprendido en desarrollo de mercado es que siempre surge algún otro tema, ¿cierto? Entonces, parte de este diagnóstico que está en la asistencia técnica del Fondo Monetario, por ejemplo, es que puede haber alguna arista. Siempre hay una arista tributaria en las cosas, ¿cierto? O sea, de nuevo, ahí el rol del banco va a ser las medidas concretas nuestras, pero queremos también impulsar esto y ver si es necesario articular algunas otras actividades para ir dando certeza en otros ámbitos. Así que esto es lo que escribimos con harto detalle en el capítulo de políticas financieras de semestre. Bueno, sí, yo creo que estamos. Oye, muchas gracias. Quiero decir una cosa que le comenté a Rosario recién. Yo creo que este es el IEF que ha sido más conversado en que yo tengo memoria, ¿ya? Y creo que valida el hecho de que es un informe técnico, un informe súper especializado, y por eso que tengo una audiencia que sintonice con eso. Y creo que fue exitoso. Así que muchas gracias a todos por las preguntas. Claro. ¿Viste? Bueno, muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias.